Hoy tocó el momento de aprender cómo se empezó a conquistar y a colonizar la isla de Puerto Rico. En este curso que, aunque es proceso histórico contemporáneo, ya dijimos que vamos a hablar un poco acerca de cómo se fundamentó y cómo se colonizó esta isla para entonces cuando expliquemos las cosas del siglo XVIII y XIX nos hagan sentido. Así que hoy empezamos a hablar de nombres un poco más conocidos. Vamos allá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en este canal, soy un profesor de humanidades en la isla de Puerto Rico y este es el tercer video o el tercer resumen que voy a hacer. Como dije desde el principio, voy a resumir cada una de las clases que estoy dando de historia en este semestre con el motivo de que sean de provecho para la gente que sigue este canal y para los estudiantes que también me siguen por aquí. No he dejado de hacer reseñas de libros, ni de videos de filosofía, ni videos de humanidades. Lo que pasa es que voy a escoger este tiempo, aprovecharlo, crear como esta bitácora que se quede para siempre ahí y pueda funcionar para ustedes y para los amigos de ustedes que se lo quieran compartir. Ya habíamos hablado en la clase pasada acerca de lo importante que había sido el descubrimiento, el encuentro de los dos mundos. Habíamos hablado de las facetas en las que eso se puede estudiar. Habíamos dado la lectura del profesor Armando Martí Carvajal, así que si no lo has visto, por alguna parte por aquí va a salir el video de esa clase que dimos para que lo puedas ver y lo puedas revisar antes de entrar a él. Primero que todo, Puerto Rico está o aparece, entre comillas, descubierta en el 1493, ya que había gente, esto lo descubrió otras personas. De hecho, no fueron los taínos. Antes de los taínos habían existido varios complejos indígenas aquí. Gracias a los estudios arqueológicos, que en Puerto Rico hay muchísimos, sabemos que hubo muchas otras sociedades indígenas aquí. Lo que pasa es que al momento de la llegada de los españoles, los que estaban eran los taínos, que llevaban, según los estudios, algunos 1000 años. Algunas teorías dicen que más, algunas teorías dicen que menos, pero llevaban bastante y se estaban desarrollando bastante rápido en comparación con las otras. Así que al momento de los españoles, los taínos eran los que estaban aquí, los caribes habitaban las islas de las Antillas Menores, lo que yo suelo llamar con mis estudiantes las islitas de los cruceros. Esos cruceros que salen de Puerto Rico y viajan por las islitas del este, las islas que le llaman de Sotavento, que son las Antillas Menores, ese arco que se crea. Eso estaba habitado en su mayoría por indios caribes. Las Antillas Mayores ya estaban asentadas en su mayoría por indios taínos. Y entonces en el 1493, que es donde aparece Puerto Rico reclamada para el reinado de España, o sea, para la corona española, el 19 de noviembre de 1493 es la fecha que se suele tomar, pues es la fecha en que se conmemora o se celebra, si usted lo quiere celebrar, o por lo menos se recuerda que fue ese encuentro. Todavía hay teorías que dicen que Colón nunca pisó esta playa, que Colón nunca llegó a Puerto Rico, nunca lo pisó como tal, que mandó gente desde un barco que lo reclamaran, que lo reclamó desde un barco. Eso realmente no es tan importante para este curso. Entendemos que es en esa fecha, 19 de noviembre del 1493, en el segundo viaje. Ya Colón había descubierto la Española, ya había vuelto a Europa, se había vuelto famoso, entre comillas, había armado una segunda expedición con más naves, con más gente, con más ideas, y se había lanzado entonces de nuevo, y ahí es que encuentra Puerto Rico. Desde 1493 y hasta casi 1504, 1505, en Puerto Rico va a pasar relativamente poco, por no decir nada. ¿Por qué? Porque España va a estar, y Colón va a estar pendiente a seguir estableciendo y probando, haciendo como pruebas en la española, o sea, pruebas de gobierno, o sea, cómo se puede establecer una sociedad en un sitio nuevo. Todas esas pruebas, lo que llaman los historiadores probar la conquista, probar la colonización, probar las instituciones, esos gobiernos a prueba se hicieron en la española, que es donde había llegado Colón primero y había establecido varias cosas ya. Por eso es que en otros lugares, sobre todo en Puerto Rico, que es lo que nos interesa, no pasa mucho en esos primeros años. Digamos desde el 93 hasta el 1505 son 13 años. Hay unos sucesos que van a ocurrir antes de la llegada de ese primer personaje en el 1505-1508, que va a ser Juan Ponce de León, y es un personaje muy importante en la historia de Puerto Rico, haya sido o no un personaje maligno o mezquino, como lo quieran llamar, sí tuvo mucha importancia en el desarrollo histórico de Puerto Rico. En el 1504, un señor llamado Vicente Yáñez Pinzón ya había venido a Puerto Rico, ya había extraído oro de Puerto Rico. Vicente Yáñez Pinzón ya había sido es una de las personas que ya había viajado con Colón. Él y su hermano tienen bastante información de la que ustedes pueden buscar por ahí por internet o en las enciclopedias. Yo lo he tocado en mi cuenta de Instagram, que aprovecho para decirles que me sigan, va a salir por aquí, profesor_León. Yo he puesto varias cosas de Vicente Yáñez Pinzón.
pues ya él había venido aquí. De hecho, él lo habían nombrado para que fuera corregidor de esta isla y comenzara un proceso de colonizar. Eso se va a dar, no se va a dar, va a quedar en casi nada. Por eso es que Ponce de León va a venir después. Pero ya había venido el señor Vicente Yáñez Pinzón a Puerto Rico y ya había extraído oro. Oye, antes de seguir, si te gusta este material, dale subscribe, suscríbete, dale like, compártelo con tus amigos. Ayuda a crecer esta plataforma que le gusta a mucha gente y pueda ayudar a más gente de la que tú y yo pensamos. Ahora bien, el chisme va más o menos así. En el 1506 se va a morir Cristóbal Colón. Tengan eso en mente porque va a pasar algo más adelante con su hijo bien importante. Colón va a morir en el 1506. Entonces, un señor que estaba en la Española, llamado Juan Ponce de León, que estaba al servicio de la corona española y estaba bajo el mando de Nicolás de Obando, otro nombre importante. Nicolás de Obando era, póngase en la mente, el más que mandaba en todo, podríamos decirle español y el Caribe, pero bueno, por lo menos era la persona que la corona había puesto ahí para que dijera cómo se iban a trabajar las cosas. Pues Obando era como el jefe de Juan Ponce de León. Juan Ponce de León es utilizado o es llamado por Obando para apaciguar un asunto de los indígenas en el área de Higüey, en lo que conocemos hoy como República Dominicana, que era en ese momento la española. Y Juan Ponce de León va a tener éxito apaciguando o tratando ese problema. Obviamente lo que llamamos éxito probablemente es que los aplacaron, deben haber asesinado a algunos, apresado a otros y así por el estilo. Pero ese éxito y en ese momento que él viaja allá, se tiende a pensar y se ha teorizado que ahí fue que Juan Ponce de León escuchó de los indígenas que estaban en esa parte de la isla, que al otro lado del charco, como diríamos, o sea, pasando el Canal de la Mona. El Canal de la Mona es la extensión del Mar Caribe y un poco del Océano Atlántico que separa a la isla de la Española de la isla de Boriquén, de lo que hoy es Puerto Rico. Pues le habían como que contado que en esa isla había mucho oro. No sabemos a ciencia cierta si se lo dijeron para entonces sacárselo de encima y que se vayan a molestar a Puerto Rico, o si se lo dijeron realmente porque querían tener una parte de ese negocio. O no sabemos específicamente las razones de por qué se lo dijeron. La cosa es que Juan Ponce de León le va a pedir permiso a Obando para viajar a Puerto Rico, a ver si eso es cierto. Y Obando le va a dar lo que se llama el primer acuerdo, un acuerdo que decía, mira, tú puedes ir a averiguar lo que pasa, no hay problema, pero Obando fue bien específico en que no podía involucrarse, no podía tener acciones con los indígenas. En otras palabras, no puedes molestar a los indígenas. Ya sabemos que hay indígenas, ya sabemos que hay taínos, ya sabemos que hay lo que llamaban ellos amerindios. No puedes buscar problema con ellos. Eso es bien importante porque Ponce de León era un, llamando entre comillas, problemático. O sea, este tipo era un conquistador, era un hidalgo, era una persona que sabía de lucha y de milicia y todo lo demás. Y podríamos pensar que en ese primer viaje que él dio, él iba a hacer lo que le daba la gana. Y las instrucciones eran de solamente explorar, ver si en efecto hay oro para ver cómo lo vamos a trabajar con la corona y regresar con las noticias. Ponce de León va a entrar por el sur, bordea la costa este de Puerto Rico y llega incluso hasta en donde es el área del río Toba, que son lo que hoy en día, o es lo que hoy en día es el área donde se encuentran los pueblos de Toa Baja, Toa Alta, Vega Alta y lo demás. Comienza a extraer oro cerca de lo que hoy en día es la capital, cerca de San Juan. Comienza a extraer oro, hace unos asentamientos en esa área que eventualmente se van a convertir en la capital de Puerto Rico y regresa a donde su jefe, a Obando, regresa a darle las nuevas de lo que había hecho, lo que había encontrado y todo lo demás. Cuando regresa con las noticias, le da las noticias a Obando y Obando en el 1508 le va a otorgar una capitulación. Una capitulación es como un acuerdo, un contrato, para que entonces comience a colonizar la isla y a poblarla de españoles, porque poblada estaba de taínos ya. A poblar la isla de españoles para crear una colonia española en lo que hoy es Borique. Ese documento se tiende a tomar en Puerto Rico como el documento legal o la base legal para la colonización de Puerto Rico. O sea, esa es la ley o la base legal del proceso de conquista y colonización de Puerto Rico. Y en esa base legal ya no estaba tan claro si Ponce de León podía entrar en más acuerdos o podía entrar a usar la fuerza para doblegar a los indígenas. Y es ahora, en este viaje del 1508, en ese momento, cuando Ponce de León tiene su primer encuentro con Agüeybaná. Eso es bien famoso en la historia de Puerto Rico, eso está documentado, donde Ponce de León se encuentra con Agüeybaná, que era el cacique que estaba en el área por la que él entra. Si fueran a buscar un mapa de Puerto Rico, está en el suroeste, el área de Guánica. Por esa área es que Ponce de León va a entrar en el 1508 cuando ya viene con el permiso de colonizar la isla. Y va a tener un encuentro amistoso con Agüeybaná, incluso va a permanecer neutral ante la llegada
de Ponce de León. Me imagino yo que no sabía las condiciones o no sabía las intenciones reales de Ponce de León, pero va a ser un encuentro bastante cauteloso y amigable según vemos en las fuentes. Un año después, en el 1509, es que Ponce de León decide fundar la primera capital de lo que es la isla de Boriquén en lo que conocemos como Caparra, que hoy día todavía están las ruinas de Caparra, obviamente con algunos arreglos adicionales, en el área bastante cercana al área metropolitana. De hecho, como nota el calce, es en el pueblo donde yo nací. Ponce de León va a colocar la capital ahí, le va a llamar Caparra en honor a un poblado antiguo, bastante antiguo de Roma. Y lo importante aquí que tienen que recordar es que ese lugar no es lo que es la capital de Puerto Rico hoy día. Ese lugar estaba más al sur de lo que es la bahía, que se va a convertir en un momento de la historia en un lugar bastante importante, porque van a mudar la capital de Caparra hacia San Juan, pero inicialmente era en Caparra. Caparra va a dar problemas desde el principio y era primero por los humedales. Es casi un pantano. Vamos a poner que es como un pantano. Mucho problema de mosquitos. A veces cuando venían temporadas altas de lluvia, recuerden, estamos en el trópico y lo que usted ve hoy día en el trópico pasaba hace 500 años también. Tormenta, mucha lluvia de cantazo, a veces habían sequías. Todo eso afectaba grandemente el terreno donde estaba fundada la ciudad de Caparra, y eso va a hacer que realmente la gente se empiece a cansar, sobre todo por los mosquitos. Los mosquitos van a ser un serio problema, no solamente por el asunto de las comidas, no solamente por el asunto de la incomodidad, sino también por el asunto de las enfermedades. En el 1509 pasa algo bien interesante, y es que ya se había muerto Colón en el 1506. Así que en el 1509 su hijo Diego Colón va a reclamar los derechos que le tocaban por herencia de su padre en América. Y esto es bien importante. Las capitulaciones de Santa Fe, que es el documento que se crea entre los reyes de España y Colón, es el acuerdo de ellos para que Colón se pueda ir a la expedición. Ese acuerdo decía que Colón iba a ser almirante y virrey y que iba a tener el derecho de tantas cosas según fuera descubriendo en América. Esa es la razón por la que Colón nunca para de hacer viajes, porque mientras más lugares él reclame, más lugares existen donde él es virrey. Pero la letra pequeña del contrato decía que esos poderes y esos derechos eran hereditarios. Entonces, como que Colón se murió en el 1506 y la corona siguió haciendo lo que le daba la gana. Pero en el 1509, Diego Colón toca la puerta y le dice: oye, ¿por qué tienes a Obando allá abajo en el Caribe? ¿Por qué tienes a tanta gente en la isla que si mandando, que si formando capitales? Si esto es mío, esto me pertenece por herencia a mí. Yo soy Diego Colón, yo soy el hijo del almirante, del virrey. Y se va a empezar a formar un problema en la corona. Durante ese tiempo habían ya establecido la ciudad, ya estaba Caparra, ya se estaba extrayendo oro, estaba todo lo demás corriendo. A un señor que se llama Cristóbal de Sotomayor, lo que se llamaba, le van a encomendar entonces colonizar la parte oeste de la isla. Recuerden que Caparra queda en la parte noreste de la isla, así que faltaba colonizar la parte oeste de la isla, que era por donde había entrado originalmente Juan Ponce de León. Cristóbal de Sotomayor va a ser esa persona encargada de hacer ese proceso hacia el oeste de Puerto Rico. El problema es que el bochinche que se había creado en España entre el rey Fernando y el hijo de Cristóbal Colón estaba afectando los procesos en el Caribe y los procesos de conquista en América. ¿Por qué? Porque recuerden que si allá había, a esos niveles altos del poder, habían problemas sobre realmente quién manda, pues entonces se aguantaba la cosa en el Caribe. O se afectaban las comunicaciones, los barcos, los recursos. Encima de eso, súmale que España comienza a hacer lo que se conoce como los repartimientos o las encomiendas. Y esto básicamente es que España dio permiso para que los españoles se repartieran o se encomendaran un grupo de indios. No era cualquier español. El que mandara en ese momento, el que tuviera la capacidad y el poder, decía: ok, yo voy a coger un grupo de 30 indios y estos 30 indios los voy a poner a cargo de fulano de tal para que trabajen en las tierras. Fulano de tal se supone que no lo maltrate, se supone que le dé comida, se supone que le dé un hogar y se supone que los cuide. Y obviamente se supone que los convierta eventualmente al cristianismo, porque la idea de la conquista también era una conquista ideológica. O sea, que también les hable de la buena nueva de cristianismo. Ya si los españoles hicieron lo que les daba la gana, porque aunque las leyes se hacían en España, lograr que alguien se montara en un barco y estuviera pendiente en América era bien difícil. Pero esa era la idea, era una encomienda. Y ese sistema de encomiendas que va moviendo a los indios, los separa de sus familias, va a crear como una enemistad, un sentimiento de enemistad, de incomodidad, que se va a ir traduciendo en una resistencia.
resistencia. Y es una resistencia que va a llegar en el 1511, la primera gran rebelión taína. Y la primera gran rebelión taína de 1511, a 3 años que hubiese comenzado la colonización, va a estar liderada por el sucesor de Agüey Baná, que se llamaba Güey Baná. Y este señor, en esa rebelión, va a atacar los poblados del oeste y va a liquidar, van a matar a Cristóbal de Sotomayor. Y ahí se forma el bochinche, porque entonces matas a uno de los líderes, a la cabeza del que estaba, o del movimiento que estaba colonizando el oeste, y entonces otro cacique, Guarionex, va a atacar la villa de Sotomayor, o sea, el asentamiento que habían puesto en el oeste, y ahí se va a formar la grande. Un bochinche del hijo de Colón que está peleando con el rey de España a ver quién es el que manda, qué van a hacer con Diego Colón, si lo van a enviar, si van a sacar a Obando, si van a sacar a Ponce de León. Tienes todo eso pasando, tienes el asunto de las encomiendas, qué vamos a hacer con los indios, cómo los repartimos, si los cuidan, si no los cuidan, si hay gente pendiente, si no hay gente pendiente, si se están muriendo por enfermedades, quién va a trabajar la tierra. Y encima de eso tienes una rebelión taína que acaba nada más y nada menos con la vida del que estaba llevando el proceso de colonización en el oeste de Puerto Rico. Y ahí es que Ponce de León decide entrar en el conflicto porque le tocaba, era básicamente el director de la isla en ese momento. Viaja hacia el oeste, hacen como una expedición, se dividen la forma en que van a llegar al oeste los principales líderes del área norte, y entonces asesinan cerca de 350 indios, incluyendo a el cacique Güey Baná. Entonces ahí se va a aplacar la resistencia, o se va a aplacar la rebelión, pero se van a caer dos grandes líderes, uno de parte de España, uno de parte de los taínos, y eso va a dar paso a unos procesos adicionales. Procesos como que en el 1512 el área este de Puerto Rico, lo que se llama Daguao hoy en día, en un pueblo que se llama Naguabo, se va a convertir en un foco de resistencia, donde vas a tener también más taínos haciendo resistencia, y esos focos de resistencia van a ir saliendo poco a poco de lugares de la isla. Recuerden que no toda la isla estaba colonizada, habían lugares sobre todo en la cordillera central donde los españoles no se atrevían a entrar y donde sí habían taínos preparándose. En el 1513 te habían ido unos taínos hacia Vieques como a organizarse y a refugiarse, y viajan de nuevo a la Isla Grande en el 1513 y atacan los pueblos que están cerca de Loíza. O sea, hay ataques, y este asunto de la colonización y conquista se convierte también en un asunto de defensa, porque también tienen los españoles que defenderse de los ataques de los que vivían ahí. Y esto va a traer una consecuencia bien importante, y es que España va a decidir conquistar a Puerto Rico como por 3 vertientes, ¿no? La conquista militar, porque hay que hacer ofensivas, o hay que defenderse de esas ofensivas taínas, así que vamos a ver una conquista militar, una conquista de la guerra. La conquista del trabajo, el taíno tiene que trabajar, tiene que extraer oro en esa fiebre minera que se crea a principios de la conquista. El español no hace ese trabajo, lo hace el indio, que es el que conoce, ¿verdad? Y es el que el español por el poder doblega para que lo haga. Y la conquista por las ideologías, que esa es una bien interesante y bien importante, porque una de las formas más fuertes o más eficientes a la hora de conquistar un pueblo es derrumbándole sus ideologías, derrumbándole sus símbolos de fe, en lo que creen, sus creencias, e imponiéndole nuevas formas de pensar la tierra, de pensar la vida, imponiéndole un idioma. Eso lo hemos visto en otras conquistas del mundo. España no era el primero que lo hacía muy bien, pero no era el único que lo había hecho. Roma también lo había hecho en un momento, Alejandro Magno lo había hecho en un momento también. Así que la conquista ideológica va a ser la tercera de ese triángulo, el tercer punto de ese triángulo, que va a completar la forma entonces en que España dijo: ok, esto va a ser mío por todos los lados. En la próxima clase vamos a ver qué pasó cuando España decide tomar esa decisión y cómo va a ser el devenir histórico desde ese momento hasta que termine el siglo XVI, que termina en el 1600. ¿Qué va a pasar con Juan Ponce de León? ¿Se queda, no se queda? ¿Qué va a pasar con el bochinche de Diego Colón? ¿Le dan las tierras, no le dan a las tierras? ¿Qué va a pasar con todo lo demás y con todos los demás lugares que se van a ir conquistando hasta que lleguemos al 1600? Que pasa algo bien interesante en Puerto Rico, porque esta isla se queda básicamente a la deriva. Eso lo vamos a averiguar en la próxima clase. Nos vemos.